Bienvenidos a su programa Punto por Punto. El día de hoy tenemos la gratísima visita de representantes de diferentes iglesias y me es muy satisfactorio poder iniciar con la presentación de los mismos. En primer término, quiero presentar a Metropolita Daniel de Jesús Ruiz Flores. Él es presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Veracruz y primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en México. Bienvenido. Muchas gracias, Metropolita. También al venerable Bhikkhu Nandisena, abad del monasterio Dima Vihara y representante de México ante el Consejo Mundial del Budismo en Kobe, Japón. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Nandisena. Y al padre Juan Beristain de los Santos, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa de la Iglesia Católica Romana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Padre Juan, muchas gracias. Bien, pues en primer lugar decirles que en los estudios de NB nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de que hayan aceptado nuestra invitación. El día de hoy vamos a comentar sobre diversos temas desde la posición que sus diferentes expresiones religiosas tienen en la sociedad mexicana, por estar desde luego en el estado de Veracruz, pero además algunos otros temas que son de relevancia y de coyuntura temporal en nuestro país. Y bueno, ustedes como líderes y formadores de opinión son personas con toda la calificación, pero además dentro de un marco legal que también permite que ustedes tengan esta participación. En fin, no de temas políticos ni partidarios, desde luego, pero sí, el viejo dicho reza que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un antecedente en la historia de la humanidad, milenario ya, de una pugna que se ha venido dando desde hace cientos o miles de años entre Iglesia cristiana, más recientemente a partir del siglo VII, con la Iglesia, con la religión del Islam, con los musulmanes, cristianos en sus diferentes versiones, judíos y musulmanes. El siglo pasado, los conflictos mundiales, las dos guerras mundiales, las hecatombes, en donde por temas de religión, por temas de territorio, por temas de políticos y de control de poder, se dieron más de 100 millones de muertes. O sea, considera que hay más de 100 millones de muertes en el siglo pasado, en las dos guerras mundiales. En nuestro país, el siglo pasado, la guerra de los cristeros, antes la Reforma, la guerra de Reforma, en fin, el antecedente es largo y de manera más reciente, y con eso quisiera empezar, Metropolita, con el tema del conflicto bélico en Rusia y Ucrania, que no podemos dejar pasar, no podemos soslayar, y más recientemente, también el tema de Israel y Palestina. Yo quisiera que de manera general ustedes también pudieran hacer algún comentario, pero empezamos con ellos, si les parece, Metropolita. A ver, es una situación justamente matizada por cuestiones políticas. De hecho, paradójicamente, en el caso de Ucrania y Rusia, realmente ambos países comparten la misma fe. Entonces, eso es un asunto que podemos considerar. A mí, personalmente, es una de las razones por las cuales me causa muchísimo más pesar el conflicto, porque estamos hablando de que ambos bandos pues son no solo hermanos en términos étnicos, son pueblos eslavos, sino también en el sentido religioso. Entonces, creo que sí, hay una situación indeseable, que es a veces la aparición de intereses, ¿no? Que es lo que afecta el sentido de lo que puede ser en otro sentido. Creo que de manera general las comunidades de fe siempre tratamos de buscar acercamiento y diálogo, ¿no? Desafortunadamente a veces se hacen presentes otro tipo de rasgos. Yo he citado muchas veces una frase de un teólogo católico romano, de Thomas Kuhn, que decía que no va a haber paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones, y que no puede haber paz entre las religiones mientras no haya diálogo entre las religiones. Entonces sí es cierto, hay situaciones tensas, pero también al mismo tiempo hay propuestas interreligiosas que van más allá y que justamente tratan de abonar a una cultura de paz. Así es, así es. Y en ese sentido, Padre Juan,
también una de las iglesias que intervienen a través del máximo jerarca de la Iglesia Católica, que en este caso pues, es el Papa, y que median este tipo de conflictos y que han expresado también lo que atinadamente dice el metropolita Daniel, desde la Iglesia Católica, para este conflicto en particular internacional, el caso de Ucrania y Rusia, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica también? Bueno, también yo creo que, como dice el metropolita, es algo que nos duele porque la fe en Jesucristo el Señor es una fe radical, es una invitación a la libertad humana de desprendernos de todo aquello que no nos deja alcanzar la plenitud de la imagen y semejanza de Dios. Naturalmente que por estar en las coordenadas históricas, pues se van entremezclando diversos intereses. Entonces, la posición del Papa Francisco, desde la parte que le toca, desde Ucrania, pues ha enviado embajadores, ha enviado legales, ha enviado al cardenal propio de esa zona, ¿sí?, para entrar a la mediación. Nada más que como suele sucederse, el ser humano no está fraccionado, el ser humano es un complejo y es una convergencia de factores. Entonces, si nada más fuera la parte religiosa, pues digamos que se puede solucionar con prontitud, pero hay intereses económicos, políticos, raciales, culturales, antropológicos. Entonces, la situación se agrava más. Se hace muy compleja. Entonces, claro, la fe es una fuerza, la fe es una claridad, la fe en Jesucristo el Señor de por sí radia la paz, pero el Papa siempre ha estado dispuesto a tomar gestos muy sencillos. En África había un conflicto muy complejo y pues él, porque tiene representación en el Vaticano, cuando los puso a dialogar a estos dos países africanos, pues él lo primero que hizo fue arrodillarse, besarle los pies, con ese signo de humildad, porque es precisamente lo que la humildad es una fuerza, no es una debilidad, es una fuerza para vernos como hermanos. Entonces el Papa tiene muy claro que ese conflicto va a durar, sigue durando, no sabemos cuánto puede durar, y precisamente es cuando entra también la visión de la esperanza, ¿no? La visión de la esperanza. Si la fe en Jesucristo es escatológica, no se puede realizar, no se resuelven los problemas inmediatamente, uno tiene que dejar una parte, la irrupción de lo divino, y entonces uno pone todo lo que está de su parte, y Dios bendecirá, como lo ha hecho con la fe judía, con la fe musulmana. Sí, con las diferentes religiones. Sí. Perdón, incluso apuntaría algo con complemento a lo que dice el padre Juan, porque es cierto, además una de las grandes voces de liderazgo en Ucrania es Sviatoslav Shevchuk, que es el metropolita Sviatoslav, que es el jefe de la Iglesia Católica, Greco-Católica Ucraniana, que es una iglesia bizantina en comunión con Roma. Creo que es cardenal, ¿no? Sí, es cardenal. Es cardenal el metropolita Sviatoslav, y que justamente también juega un papel de equilibrio en la zona. Ha sido muy importante. Sí, y no quise dejar de iniciar el tema con ello porque me parece que es de la mayor relevancia que no nos apartemos de que ese tipo de conflictos pues, son precisamente los que ponen en riesgo incluso pues, la continuidad de la humanidad, ¿no? Empiezan por pequeñas cosas, por detalles de tipo material y se van acrecentando y van fomentando y van replicando eso en otras latitudes. Venerable, usted, a diferencia de quienes lo antecedieron en la palabra, tienen una religión también en otras latitudes con una visión compartida de lo que se pretende a través de la espiritualidad. Pero, ¿cuál es la posición que guarda su iglesia? La perspectiva del budismo es de que todos estos conflictos, usted habló antes de las dos guerras mundiales, ¿no? Y la historia de la humanidad. La perspectiva del budismo es que los conflictos se originan de tres raíces mentales insanas de los seres humanos, que son la codicia, el odio y la ignorancia.
¿no? Entonces, mientras esas tres raíces prevalezcan o se incrementen en los seres humanos, o sea, nosotros vamos a tener todo lo que pasó en el siglo XX, lo que pasa ahora entre Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, Gaza y todo eso. Y la postura del budismo, la enseñanza del Buda con relación a eso es que el odio nunca cesa por medio del odio. Esa es una ley eterna, eso dijo el Buda, ¿no? Y otra postura budista, la enseñanza del Buda es que uno tiene que combatir el odio con el amor, el mal con el bien, la mentira con la verdad y la mezquindad con la generosidad. O sea, de que las virtudes budistas un poco es combatir con opuestos, sí. los opuestos. Entonces, viéndolo de la perspectiva budista, eso, claro, como dice el padre, ¿no? Hay problemas económicos de distintos índoles, pero en el fondo es la mente de los seres que tienen esas raíces insanas que nosotros le llamamos, de la codicia, del odio y la ignorancia. Entonces esas raíces a lo largo de la historia de la humanidad a veces prevalecen más en algunos tiempos más que otros, y también está la intolerancia no religiosa y todas esas cuestiones, ¿no? Que también están relacionadas con la raíz, sobre todo de la codicia y todo eso. Entonces también cuando predomina eso de la intolerancia, ¿no? Entre una creencia y otra, ha existido también. Entonces, pero la postura budista es la no violencia, eso es elemental, un parámetro, o sea, y la ética en el budismo es algo absoluto. O sea, de que no hay ninguna justificación bajo ningún aspecto de causar una acción de violencia. O sea, de que no hay guerras justas de acuerdo al budismo. Eso es bien importante entender. La ética es algo absoluto. O sea que matar seres humanos, no se justifica, eso bajo ninguna... Claro. Porque uno puede tener siempre hay una razón, ¿no? Una justificación. Entonces esa es un poco la postura budista con relación a eso. Bien, antes de entrar en otra materia, y para rematar, si les parece, quiero preguntarles a los tres rápidamente si en las condiciones que ustedes, como personas informadas que son y con acceso a información de todo el mundo y de sus propios compañeros, ven que la sociedad esté, como estamos en este momento, en general sin atender ni que pertenezcan a una u otra religión, si la sociedad en su conjunto en general está en la posibilidad de rescatar esos valores y esos principios a los que hace referencia el venerable, porque pues yo creo que ahí hay una coincidencia universal de parte de todas las religiones y sin embargo se anteponen otros intereses y se aprecia o se advierte desde muchos puntos que hay una degradación en la sociedad, que somos muchos los que queremos mejorar, pero que hay muchos otros valores que se han perdido y si hay posibilidad de rescatar, si puede haber si me permiten la expresión, si puede refrescarse o renovarse la sociedad en ese sentido. El padre Juan hablaba de esperanza y yo creo que si no creyéramos en esa posibilidad de ser humano, no estaríamos aquí, ¿no? El venerable habla de estas raíces en el budismo, en el caso del cristianismo ortodoxo, el Evagrio Póntico habla de los logismoi, que al final terminan siendo exactamente también estas pulsiones que individualmente nos hacen actuar mal. Y curiosamente, así como hablo un poquito por el venerable, pero él lo dirá mejor, así como hay toda una metodología dentro del budismo para poder, diríamos, como combatir estas raíces, lo que él decía, también el cristianismo ortodoxo menciona una metodología de trabajo individual para poder sobrellevar esto. Y es muy interesante porque efectivamente nosotros podemos ver a veces que se habla de guerras justas o de guerras por liberar, y curiosamente mientras no hay una libertad interior del ser humano, mientras no haya en la propia persona un arrancar la maleza que contamina la vida, la verdad es que al final solamente se cambia una opresión por otra. Así es, ¿no? Pues sí hay esperanza. Yo creo que el hecho de que estemos nosotros tres aquí representa algo muy importante. Es un buen ¿no? mensaje. Pero, o sea, hay que ser realista también.
y uno ve, o sea, que la situación en el mundo cada vez va empeorando, ¿no? Hay mucho trabajo. Pero hay que rescatar. Hay que, o sea, tratar de rescatar estos valores, ¿no? Pero sí, o sea, no es fácil, yo veo. Definitivamente, o sea, es difícil, o sea, pero el hecho de que estemos juntos aquí hablando de esto es importante. Alimenta ese propósito. Sí, sí. Padre, Sí, pues yo creo que la fe cristiana está encarnada en coordenadas históricas y en el devenir histórico. Entonces tiene que ir enfrentando diversas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahora, naturalmente el ser humano puede cambiar. Hay una recreación. Jesucristo ha venido a recrearnos, a encontrar al ser humano herido por el pecado, a redimirle, a hacer una nueva creación. Y precisamente si los evangelistas tienen esa perspectiva. Juan, el evangelista de Juan, nos habla del octavo día o del primer día o de la nueva creación, pero eso lo tenemos muy claro. Y San Pablo nos habla, pues, en la carta a los romanos, San Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva creación. El encuentro con Cristo te transforma. Pero es un proceso de educación, interminable, que hay que estar siempre. Y entonces, aunque se dé ese encuentro, pues las condiciones son adversas. Por ejemplo, alguna vez platicaba Freud con Carl Gustav Jung, precisamente hablando de la violencia que hay en el hombre, de esas raíces que menciona el Venerable, que muchas cosas coincidimos porque tenemos una antropología que sabemos hacia dónde tenemos que encaminar con Cristo al hombre, a la humanidad. Pero le preguntaba, precisamente acababan de pasar las dos guerras, la primera y la segunda. Estaban platicando. Carl Gustav Jung es protestante, pero es muy afín a la revelación bíblica. Y Freud, bueno, pues era ateo de plano, ¿no? Sí. Pero creía en la parte, pues en el inconsciente, ¿no? Y decía, Gustav Jung le preguntaba, oiga, Freud, ¿alguna vez se va a acabar la violencia en la humanidad? Y bueno, pues se quedó pensando Freud y dijo, ¿sabes qué? Que discúlpeme decepcionarlo, pero es algo intrínseco. Son fuerzas intrínsecas que están ahí, son fuerzas del mal, del misterio de iniquidad que le llama San Pablo, que es esa codicia, ese egoísmo, y luego todavía todo eso por las condiciones, con un consumismo y un egoísmo desenfrenado, salvaje, donde todos queremos tener más y necesitas tener más para hacer más. Pero le decía Freud, no se va a acabar esta fuerza, no se va a acabar, vamos a tener que seguir luchando, y por eso la esperanza cristiana se realiza una parte, pero todavía no, es inacabada. Entonces, hasta que se realice al final, el pueblo judío que glorificaba a Dios, pues terminó con el templo destruido, no le queda el muro, las lamentaciones. Y ahí hay que ver, ahí en esos signos, así como está la humanidad destruida con ese complejo, los conflictos, intereses de los poderosos que quieren oprimir, una dictadura se convierte en otra, no te liberas nada, como pasó en Rusia. Pero se convierte en sí, se convierte en injusta. Entonces, esa esperanza que tenemos que seguir luchando. A nosotros se nos da esa oportunidad de seguir caminando, educando, anunciando la fe, que la fe es un encuentro con una persona, no es una doctrina, no es un sistema de ideas, es el encuentro personal consigo mismo, con una fuerza extraordinaria que es Jesucristo. Vamos a quedarnos con ese mensaje de los tres de aliento, de esperanza y de trabajo permanente y de no claudicación en ese objetivo. Y además, yo le diría que además coordinado en Veracruz. Decía yo que además en Veracruz afortunadamente es un trabajo coordinado, porque la verdad es que los líderes religiosos, además de trabajar en nuestras respectivas áreas, pues la verdad es que nos llevamos bien. Lo hacen de manera armoniosa. Sí, y bueno, hablo, ¿no? Padre Juan, hablo en la decena. No solo somos colegas, somos amigos, hemos visitado muchas veces el monasterio de Venerable, nos hemos reunido en muchas ocasiones con el Padre Juan, con otros integrantes de la Iglesia Católica. Y creo que también eso es algo que impacta a la gente, ¿no? El ver que independientemente de las diferencias, hacemos causa común por el ser humano. Desde luego, y es una muy buena observación, porque pues eso precisamente permite lo que decía el venerable Nandicena,
el hecho de que estemos en una mesa platicando de esta manera y que seamos amigos al final, y yo me considero su amigo ahora también. En nuestro país existe una división entre la Iglesia y el Estado. Esta está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y tiene muy claros cuáles son los papeles de cada quien, del Estado y de la Iglesia. Pero no es ocultable el hecho de la profunda influencia el refugio que tiene la población en las diferentes religiones, algunas con feligresía más abultada, otras de manera más reciente, en fin, cada una en un nicho distinto, pero finalmente ustedes son, como dignatarios de sus iglesias, formadores de opinión y pueden ir incluso orientando de manera responsable, por supuesto, la opinión y la participación de ciudadanos y de personas. En ese sentido, les pregunto a los tres, y vamos entrando ya al plano local, ¿qué opinión les merece la situación social, económica y la lucha democrática que tenemos en este momento en nuestro país? Si les parece, ahora invertimos el orden, empezamos por el venerable. Bueno, mire, yo he participado en varios congresos sobre derechos humanos aquí en la Universidad Veracruzana y en un estado con el padre Solalinde, con otros invitados. Y desde la perspectiva del budismo, el problema de México es un problema ético, entendiendo por la ética dos cosas, o sea, porque no puedo extenderme mucho. En el budismo hay una ética de abstención, que son cosas que el ser humano no tiene que hacer, o sea, porque va a hacer daño a otros seres humanos. Y hay una ética de acción en el budismo, que son cómo las relaciones y los roles sociales se tienen que vincular, ¿no? Entonces, lo que yo veo es, independientemente de la situación actual, y lo que vengo observando es de que en la medida de que no se mejoren esas dos cosas, de la parte de la ética de abstención y la ética de acción, los roles, ¿no? Por ejemplo, y lo que pasa es de que la sociedad moderna, no obstante, ha traído muchos progresos al ser humano y beneficios tecnológicos, etc. O sea, hay toda una relación entre el ser humano y las instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros nos relacionamos no solamente como humanos, sino también con instituciones. Claro. Hablando con instituciones, yo me refiero no solamente a empresas privadas, sino a instituciones estatales, públicas y todo lo demás. En la medida de que no haya una armonía en los roles de las instituciones hacia los individuos y los individuos hacia las instituciones. O sea, yo personalmente, o sea, no hablo de la coyuntura actual, yo veo ese problema, observo en esta sociedad, y no solamente aquí, sino en el mundo en general. Entonces yo creo de que el mundo se puede mejorar en la medida de que esos dos principios éticos se mejoren. Sí, si yo venerable lo circunscribía o lo contextualizaba a lo que estamos viviendo actualmente, es para darnos una idea de la temporalidad, porque podríamos seguir refiriéndonos a los antecedentes de las sociedades, y bueno, pues se van a ir reproduciendo algunos patrones, pero sí lo quiero ubicar en el contexto actual de las cosas. Padre Juan, bueno, ¿qué es la situación social, económica del país? Bueno, México, por su propia historia, siempre ha estado en búsqueda de mejores paradigmas sociales, culturales, antropológicos, económicos, incluso religiosos. Y ahora la situación que privan estos últimos, bueno, desde que nacimos como nación, pues fue una convulsión, la insurrección, la reforma, ya la independencia, la Revolución Mexicana. Sí. Sí, vamos buscando, y en esa búsqueda, precisamente, nosotros creemos que lo que nos asiste es nuestra fe en Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor tiene los horizontes y los paradigmas, no tiene las respuestas, porque el cristianismo no es cuestión de respuestas, es cuestión de buscar. Es la búsqueda desde la fe, naturalmente desde la fe, y también con una ética, ¿no?
con una ética. Nos encontramos hoy ante tiempos ya donde el venerable lo ha mencionado, desde el Renacimiento se despegó la ética y la práctica política, y sobre todo de partidos, de modelos democráticos o de cualquier tipo de gobierno, se separan, y entonces pues entramos en una crisis ética muy grande, donde ya no se busca la verdad, ya nos dejamos llevar por cuestiones cuantitativas, ¿no? Sí. Ahora que los ciudadanos quieren encabezar los diferentes frentes que hay, como alternativas, pues ya no se busca quién tiene un proyecto, quién tiene un horizonte, quién tiene una perspectiva también económica, así de cosas reales, ¿no? Que no se hagan fantasías económicas, políticas, porque si no entonces entramos en conflicto, al rato no nos alcanza el dinero, al rato el campo está muy descuidado, la violencia, los derechos humanos, tenemos rezagos educativos, tenemos problemas en los derechos humanos, tenemos problemas en la libertad religiosa también, que es un campo que a nosotros ahora nos ha preocupado mucho y que estamos abonando, es una de las razones de ser por las que estemos unidos, pero es una situación muy compleja, precisamente porque las bases no son las suficientemente sólidas para sostener. Y decía ya José Vasconcelos, ya en el año aproximadamente 1930, decía, hemos generado esperanza a nivel político y no se han cumplido y seguimos igual. Después de eso vinieron el último presidente de la República, Lázaro Cárdenas, el último gobierno socialista y militar. Sí. Y entonces tampoco solucionamos los problemas del campo siguen estando, Zapata sigue estando, o sea, no hemos cambiado. Es inacabado. Es inacabable eso, pero sin embargo tenemos la luz, tenemos muchos recursos para caminar y animarnos. Decía que el venerable habla de que hay una crisis ética, yo también así lo creo, donde a veces los mexicanos no decimos la verdad, ¿no? La situación es esta, o sea, si nos inflan números, si nos inflan cifras, pues así no vamos a avanzar, no podemos avanzar con engaños, con mentiras, ¿no? Entonces, la realidad es esta, estamos con crisis económica, porque estamos en una globalización, ¿no? No estamos solos. No estamos aislados. No estamos aislados, pero entonces le da un catarrito a Estados Unidos, aquí nos da una pulmonía, así que con nuestra... Esas son los dichos. Yo quiero retomar algo que dice el padre Juan, metropolita, desde el Consejo Interreligioso del Estado de Veracruz, a propósito de que dice el padre, que ahora tienen alguna situación en su participación, en su actividad religiosa, y como ciudadanos, y con vínculos con las instituciones públicas también, que dice el venerable, pero nosotros tenemos, y hablo en plural, y hablo pensando otras personas como yo, tenemos la idea de que si hay una convivencia en paz todavía y que hay libertad para las distintas religiones. Tenemos una situación que haya variado en ese sentido, porque está regulado, pero nosotros consideramos que sí se puede practicar la religión que uno quiera. A ver, yo voy a hacer dos cosas. Primero, nada más retomaré un poco lo otro que decía. ¿Cuál es la Yo creo que hay una narrativa desde la historia que ha marcado a México. Porque efectivamente, prácticamente estamos como siempre marcados por la derrota, ¿no? Incluso muchas escuelas tienen nombre de grandes derrotas, de grandes batallas en donde nos fue mal. Y curiosamente, por ejemplo, se habla de que somos un producto, ¿no? de un conflicto entre España y México, cuando España todavía no existía y México tampoco existía. Entonces, y al final se nos olvida que incluso la conquista, llegó Hernán Cortés, pero al final fue fruto de la acción de un montón de pueblos que se sublevaron contra los mexicas aztecas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nacemos en una situación en donde hay muchas medias verdades, con el padre Juan totalmente, y que sí, efectivamente tenemos un problema ético. Y lo vinculo con lo que me preguntaba, porque a veces creo que en México tenemos cierta dificultad para ver en el otro, para verme a mí mismo en el otro, ¿sí? Curiosamente, si revisamos las cifras de discriminación aquí en México, una de las principales causas de discriminación es la apariencia, y curiosamente, otra de las más notables es la discriminación por motivos religiosos, ¿sí? Y se sigue dando, ¿sí? Y en
muchas áreas, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque se nos dificulta reconocer en el otro a alguien que tiene exactamente los mismos derechos. Sí, claro. ¿Sí? Ese es uno de los temas que hemos abordado, como decía el padre Juan, con todos los consejos interreligiosos, con la participación de todas las iglesias. Hoy, por ejemplo, estamos acudiendo a situaciones en donde hay, yo lo decía hace poco en el Congreso sobre libertad religiosa en León, Guanajuato, que estamos teniendo hoy la asistencia al uso de nuevos signos, están emergiendo nuevos signos que pretenden prácticamente crear una realidad como experiencia social. Y resulta que si no estamos del lado de esos nuevos discursos, Sí. se nos puede ver mal, ¿no? Yo recuerdo hace poco a un periodista norteamericano que le banearon su cuenta en una red social por discurso de odio. Uh-huh. Dijo, bueno, pues, ¿qué publiqué, no? Y lo que había publicado fue una frase: Jesús murió por tus pecados. Y esa frase en red social fue considerada discurso de odio. ¿Sí? O algo alusivo a una persona. No tengo idea, ¿no? Pero hay ciertos temas, ya para no dejar a mentir, que se han vuelto como indeseables, ¿no? Y entonces, el mantener la verdad y a veces decir, oye, es que esto que estás haciendo está mal, porque nace una raíz de un logismo que te perjudica a ti y que termina por perjudicar al colectivo, eso no es bien visto, ¿no? En muchas ocasiones. Y desafortunadamente, hoy hay mucha gente, alguna revista norteamericana publicaba muy recientemente una carta de varios intelectuales, creo que estaba Noam Chomsky entre ellos, que se quejaban justamente de que hoy, si no estás en un discurso que la mayoría, ¿verdad?, que la cierta élite, ¿no?, considera como correcto, pues automáticamente hay que cancelarte. Caemos en la intolerancia total, ¿no? Y exactamente, entonces es curioso, yo lo decía también en el Congreso, como en aras de promover la tolerancia y el respeto, lo que estamos realmente cayendo en el sentido contrario. En el extremo. Claro, y aquí en México, por ejemplo, tan solo tenemos un aspecto legal que aún no está trabajado y que muchas veces los consejos no hemos notado, que la parte de la libertad de conciencia de repente no está muy clara en la legislación. De repente hay cosas a las que no tenemos plena libertad para oponernos por conciencia, porque la misma ley nos constriñe un poco. Y creo que son de las cosas que van a tener que irse revisando poco a poco. Sin duda. Dos temas más a propósito de lo que dice Metropolita. Los nuevos discursos. Y en ese sentido, la pérdida de feligresía en las iglesias. Las iglesias tradicionales, con reglas, con límites, con pues toda una historia prácticamente de conducción de la ética y de los alcances de sus feligreses, ¿no? Y en ese sentido, la aparición de nuevas religiones con nuevos discursos, más permisivas, quizá incluso yendo en contra de lo que se ha venido trabajando a lo largo de la humanidad, pero derivado de ello, de esos nuevos discursos, ¿qué feligresía, cómo está su feligresía en este caso en el estado de Veracruz, y qué acciones tienen ustedes para acercar más feligreses a su religión? Adelante. Ahora, Sí. quisiera agregar Sí. una cosa, lo que dijo el padre, que me parece muy importante, Sí. que lo del problema ético que se menciona, y lo que el padre dice es muy cierto. ¿Cómo se resuelve eso? Primero, reconociendo que existe el problema. Sí. Eso yo creo que es muy importante, reconocer en dónde están los problemas, porque si no, no hay progreso. Y lo que también dijo Roberta es eso de ver a la otra persona. En el budismo eso es muy importante, que en lugar de ver las diferencias, porque tenemos miles de diferencias entre nosotros, de acuerdo con el budismo, nosotros tenemos que aprender a ver lo que tenemos en común. Y todos tenemos algo en común, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, que es que todos queremos estar bien, que nadie quiere sufrir. Sí. O sea, todos los seres compartimos ese principio que yo le llamo, ¿no?, de igualdad, en el sentido de que queremos estar bien, no queremos sufrir. Entonces, sí, libertad religiosa, por ejemplo. O sea, yo puedo ser budista, pero soy un ser humano.
¿no? Y en la enseñanza del Buda en relación a eso, yo lo veo al Padre, a usted, Sí. o sea, desde esa perspectiva de que nosotros somos iguales, desde esa perspectiva. Entonces, cuando uno se entrena o entrena en la mente a ver a las demás personas de esa manera, entonces la tolerancia, el respeto, el amor, la compasión prevalecen sobre las diferencias. Sí. Entonces, y eso es una cosa que es difícil, o sea, porque si una persona en Twitter publica una cosa así, ¿no? le cancelan la cuenta, o sea, ¿no? Perdón, venerable, Pero esto de algo de la feligresía, yo le contesto, Sí. y a mí hay un factor que me llama la atención. A ver, para empezar, es cierto, hay nuevos movimientos religiosos en emergencia. ¿Cuál es mi opinión? Merecen todo nuestro respeto, Sí. porque es parte de la libertad. O sea, en el momento en que yo puedo decir, tu religión es válida, esta no, ahí hay Claro, un serio pues es problema. absurdo, ¿no? Y nosotros, insisto, como Consejo Interreligioso del Estado de Veracruz, ¿qué defendemos? Pues eso, ¿no? Y desde luego respetamos profundamente el carácter laico del Estado. Ahora bien, hay cambios en la feligresía, sí, y creo que todos lo hemos sentido. A nosotros, por ejemplo, en las comunidades nuestras, después de la pandemia, durante mucho tiempo tuvimos servicios virtuales, como que muchos feligreses se quedaron como acostumbrados al servicio virtual. Entonces estamos en un proceso ahorita de reajuste para la misma comunidad, que es lo que yo percibo. Y algo que me llama mucho la atención, porque curiosamente uno pensaría que los jóvenes, ¿no? Sí. estarían en busca de movimientos religiosos más permisivos, y a mí me parece que no. En muchas ocasiones creo que lo que estarían buscando es justamente sobre todo una coherencia y una autenticidad en vida y en valores. En algún momento, por el trabajo interreligioso que hacemos, me invitaron a estar en una ashram hinduista, lo visité encantado, incluso el gurú, ¿no? del ashram estuvo platicando mucho con nosotros, dialogamos muy rico, pero a mí me llamó la atención que este particular movimiento hinduista tiene una extensión enorme en el mundo. Sí. De hecho, ahorita acaban de abrir un templo cerca de Nueva York y tienen un montón de jóvenes. Y a mí me llama la atención porque son hinduistas de un ritmo tradicional y exigente. Hacen no me acuerdo cuántos momentos de oración al día, tienen que hacer la ofrenda a las deidades. Los rituales. O sea, el régimen de comida, las celebraciones de Dashi que implican un montón de ayunos. Entonces, al final están en un ritmo mucho más exigente que el de las religiones tradicionales que están alrededor de ellos y le entran con un sentido de pertenencia y de autenticidad. Creo que eso es lo que las nuevas generaciones están buscando, sentir en donde hay un sentido de vida, una respuesta humana plena y efectivamente una coherencia. No sé si coincidamos. Bien. Desde esta perspectiva, ¿los jóvenes se acercan a la iglesia? ¿Los jóvenes están participando en religión? Naturalmente que los jóvenes, decía el Papa Benedicto en algún discurso a los jóvenes, por ejemplo en 2004 o 2005, decía el Papa Benedicto que los jóvenes necesitan desafíos, mirar a grandes ideales, los grandes ideales, porque el ser humano está hecho para los grandes desafíos, para las grandes tareas. Cuando una fe no te ofrece esos desafíos, por ejemplo, el Evangelio de la llamada de Jesucristo es radical, que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es una radicalidad, y precisamente en la historia que tenemos de los santos, por ejemplo, ¿cómo fue llamado Francisco de Asís? Era una buena familia. Por esa radicalidad, encontró el sentido, lo que habla Metropolita, el sentido, un fundamento de vida, una respuesta humana, y se lanzó. Ignacio de Loyola, Francisco Javier, hombres. Entonces, y todos los grandes, San Pablo teniendo un status quo, un acomodaticio, pues ya estaba en el judaísmo, era la corriente farisea, y se encontró con Cristo que lo llamaba a grandes empresas. Cuando le presentamos eso a los jóvenes, las exigencias, entonces los jóvenes van. Cuando les empezamos a dar por su lado, a relajar, pues entonces, y las grandes instituciones, las instituciones que crecen, tanto las religiosas como las civiles, es cuando tienen niveles de exigencia muy altos, cuando te marcan los ideales, las formas de realización. Sí. Entonces, naturalmente que
que también las iglesias, los credos van creciendo y van madurando, también van madurando, porque le vamos intentando, no tenemos las respuestas. Cuando se llamó a Abraham, no tenía un proyecto, ibas a cambiar lánzate, deja tu tierra, y esos son los grandes ideales. Eso estamos nosotros. Pero sí hay esa respuesta de parte. Sí, los jóvenes. Incluso yo diría que a mí me llama la atención, y voy a poner ejemplo. En nosotros, en las iglesias ortodoxas, hay una sensación enorme de jóvenes para la vida monástica. Y es de una radicalidad enorme. Y a mí me llama mucho la atención un ejemplo de la Iglesia Católica Romana. Se llama Iesu Comunio, la española que fundó Sor Verónica. Sí. Son de una radicalidad enorme. Incluso traen un hábito muy sencillo como mezclilla, así medio áspero, y una pañoletita. Y el carisma que tiene Sor Verónica para atraer a chicas es enorme. Como muchos estares que uno pensaría, ¿no?, que son cosa como del pasado, atraen a un montón de jóvenes. Athos, por ejemplo, la República Monástica de Athos, en Grecia, sigue en efervescencia, ¿no? Y uno diría, son exigencias, vuelvo a lo mismo, los jóvenes están buscando eso. Creo que lo que dice el padre a partir de esta cita de Benedicto XVI es muy interesante. O sea, sí, los jóvenes buscan retos, buscan desafíos, buscan exigencia. Para concluir, porque el tiempo nos apremia, y regresando al tema que les planteaba hace un momento, no apartándonos del tema público, ¿cuál sería la posición, para concluir los tres, cuál sería su posición frente a los problemas de inseguridad, de desigualdad y de pobreza, con todo esto que nos han comentado desde su iglesia? ¿Cuál sería la posición de ustedes para este momento y para el próximo proceso electoral que tendrá verificativo en el 25, desde esa posición? Bueno, la postura del episcopado mexicano siempre es analizar la situación, pero con claridad y con veracidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces estamos descubriendo, los obispos lo han dicho a nivel del episcopado mexicano, que hay dos rasgos. Hay una dinámica de violencia que está sembrada en todas las áreas. Polarizada la sociedad. Bueno, ahora más polarizada, sí. Pero hay una dinámica de violencia en todos lados. Ya no te avientan el carro, los vecinos se pelean, o sea, esa parte. Y luego hay una descomposición del tejido social, de verdad hay una descomposición muy grande, ¿verdad? Papás que dejan a sus hijos y que inician otro nuevo matrimonio, pues eso viene a afectar a los paradigmas. Entonces los obispos han generado a nivel del país, primero las mesas de diálogo. Has trabajado durante 3 años, dialogar. La gente que queda ahí es una invitación como todo, dialogar para ver qué se puede hacer, ¿no? Y desde, pues, decirle al niño que no sea violento, que no le quite las cosas a sus compañeros en la escuela, hasta decir, oye, pues es que tener otra mujer, pues es una violencia, ¿no? Generas unas dinámicas de violencia. Y luego, desde eso hasta niños que se quedan sin papá, ¿quién los atiende? Se necesitan la figura, y luego son quienes están en el crimen organizado. Hay datos que son jóvenes de 14, 15, 16, 17 años. O sea, entonces los obispos se han reunido ya también con algunos empresarios católicos para decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que aportar. Es un problema complejo que no se resuelve nada más con una mirada, tenemos que aportar todos. Y fomentar la participación. Y fomentar la participación, y que México tiene, en ese sentido, tiene un retraso para que nosotros participemos. Los mexicanos poco nos inscribimos en una iglesia, poco nos inscribimos en un partido político, poco nos inscribimos en un club. No somos de perseverancia, tenemos ciertas características que no nos ayudan. Entonces necesitamos disciplina, necesitamos una forma de verdad, de una exigencia, y dialogar y participar, y de veras involucrados activamente. Es decir, el Papa Francisco lo ha dicho cuando nos dice a los sacerdotes y a los obispos, hay que tener olor de oveja, es que hay que involucrarse en los problemas. O sea, si te toca, involúcrate. Por ejemplo, digo a veces a la gente, oye, no se puede, hay asaltos, no se pueden poner de acuerdo entre las familias para poner una alarma vecinal. Oye, para la basura, no se pueden poner. Lo más cercano. Yo creo que es un problema, efectivamente, híjole, o sea, es una respuesta demasiado compleja, ¿no? Sí. Pero yo empezaría por decir algo muy simple. La respuesta, y creo que nos conocemos todas las religiones, está en el amor. En que empecemos realmente a promover el amor y amarnos desde luego. O sea, el odio nunca va a sacar al odio, la violencia nunca se va a remediar con violencia. Puede sonar muy ingenuo, pero la verdad es que empieza por ahí.
Y en la medida en que yo, por ejemplo, decía, veo al otro, como veo a mí mismo, empiezo a querer en un 20. Decía el padre Juan algo muy interesante. Hace, mucho antes de la pandemia, hace como 10 años, yo creo, nos robaron un tanque del monasterio. Bueno, más bien unos tanques completos. O sea, y yo lo descubrí porque me metí a bañar en la mañana, en la madrugada, ¿no? Y por de repente eché el grito al mismo, ¿dónde? No hay tanques, ¿cómo? ¿No? Y entonces, esto, insisto, tiene muchos años. Y cuando empezamos a averiguar, resulta que habían estado robando los tanques cuando pusimos la denuncia. Cada día se iban robando un tanque de una casa. Pero nosotros, que éramos los últimos, fuimos los que pusimos la denuncia. Si hubiera habido desde el principio alguien que levantara la voz, eso hubiera cambiado. Entonces necesitamos efectivamente empezar a participar. Hay 3 niveles, hay cosas que podemos cambiar. Pues de verdad, hay que participar siempre. En donde no tenemos tanta influencia, pues hay que al menos involucrarnos. Sí, mi pregunta iba... Y cuando no se puede, hay que adaptarnos. Sí, mi pregunta iba orientada más bien precisamente a esa importancia que tienen ustedes como líderes de opinión, con una feligresía amplia de esa participación. ¿Cómo ven esa situación y cómo inducen, en el buen sentido de la palabra, a que la ciudadanía se involucre en cosas tan elementales, lo del tema de los tanques, cualquiera uno de los ejemplos que se han comentado en la mesa? Si están haciendo eso con su gente. Yo creo que hay 2 cosas aquí. Una es la cuestión de la educación. Uh-huh. Y hay otra cosa es de que uno ve, compartiendo con el padre, que se están perdiendo los referentes morales y éticos en una sociedad. O sea, antes, ¿no? La religión, los maestros, incluso la clase política, en un cierto nivel, ¿no? Entonces, yo veo que se va perdiendo, y en la medida que se va perdiendo y uno no tiene, digamos, un referente, digamos, ético y moral, ¿no? Uh-huh. Que normalmente si una familia, como dice el padre, ¿no? O sea, no está unida y están separadas, entonces cada vez es más difícil encontrar ese referente. Y eso también es una autocrítica que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Claro. ¿No? Con relación a nuestras propias religiones, ¿no? De que también nosotros hemos fallado, porque en la medida de que una sociedad no progrese, yo creo que nosotros también somos responsables, de una cierta manera, de eso. Y yo agregaría algo, tan solo estamos de frente a un proceso electoral próximo. Pues primero hay que participar, todos. Sí. O sea, todos los ciudadanos tienen que involucrarse en su proceso de participación. Elegir a partir de valores claros, a partir de que haya efectivamente una propuesta. Uh-huh. Y desde luego, pues vigilar que el voto se cumpla. De nada sirve que haya una democracia si la voluntad expresada no es respetada. Claro, yo quisiera seguir el programa. Si quisieran ustedes hacer un último comentario ya para cerrarlo. Bueno, pues yo sí, primero agradecer la oportunidad, ¿verdad? que llegó a través del Metropolitan, y pues decirle a la sociedad en general, a los hombres de buena voluntad, a los que practicamos un credo religioso, que estamos en el devenir histórico, o sea, estamos en las circunstancias que se generan por las complejidades del ser humano, y que sí se puede hacer mucho, pero debemos involucrarnos y debemos precisamente tener los paradigmas muy claros: el amor, la educación, la integración familiar, los paradigmas que se tienen que recuperar y que lo tenemos que transmitir a las generaciones que vienen. Ese devenir histórico es una coyuntura y estamos en una coyuntura, y ustedes tienen esa importancia desde su ámbito religioso. Yo diría una frase de San Serafín de Saro, un místico ruso: haya la paz interior y a tu alrededor millones alcanzarán la salvación. Es importantísimo. Venerable. Bueno, yo quisiera terminar con un verso del Dhammapada que sintetiza las enseñanzas del Buda, que dice: no hacer ningún mal, cultivar el bien y purificar la propia mente. Yo creo que eso es una síntesis de la enseñanza budista. O sea, si más gente en el mundo practicara esos principios, las cosas cambiarían. O sea, sería diferente. Nosotros no podemos forzar a otros, también por una cuestión de libertad religiosa y todos los demás, que hacer que otras personas hagan eso, pero, o sea, una invitación a que hagan eso. Bien, pues a usted solo nos resta agradecerle su preferencia. Nos quedamos con un mensaje de esperanza por parte de los 3 representantes que nos acompañaron hoy en el programa, y con un compromiso para que cada uno, desde el espacio en donde estamos,
busquemos estos intereses que son comunes, estos objetivos que son comunes de paz y de mejora continua de la sociedad. Hay esperanza. Con eso nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.